Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Mi nombre es Emanuel Can y soy doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET. Hoy estoy a cargo de este episodio del podcast donde vamos a conversar sobre la historia y actualidad del pueblo gitano con Anabel Carballo Mesa. Anabel es doctoranda en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, donde obtuvo su máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual. Desde hace un tiempo, Anabel es la coordinadora de los proyectos internacionales del Centro de Documentación y Cultural de los Sinti y Roma alemanes, focalizado en el Holocausto del pueblo gitano. Bienvenida, Anabel. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros tenerte aquí también es un placer. Anabel, en la presentación hice referencia a la noción de pueblo gitano. ¿Está bien hablar así, de pueblo gitano? ¿Es un sentido connotado, peyorativo? ¿Debemos hablar de los Sinti y de los Roma, de los romaníes? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, este es un debate del cual todavía no hay consenso. Es un tema muy actual. Para ser rápido, y no profundizar mucho sobre la temática, hablar de pueblo gitano en el contexto de lengua española se puede hacer. En España, en Portugal, en América Latina, entiendo, exceptuando algunos países, la propia persona se autodomina como gitano o como gitana y lo hace desde una perspectiva positiva y de empoderamiento. Es cierto que es una palabra dada desde el no gitano, pero sí que en el contexto español, portugués, pueblo gitano se acepta. Ahora bien, bueno, incluso en el Reino Unido, la propia comunidad autóctona se autodefine como gypsy. Ahora bien, cuando vamos a un contexto más internacional o hablando en el caso de Europa, la mayoría de las personas se prefieren autodefinir con el término Roma, a excepción de las personas de esta minoría del centro de Europa que se prefieren autodominar como Sinti. Por eso es un debate, ¿no? Cuando vayamos a hablar, yo siempre lo que recomiendo, sin decir a la gente que es cómo se tiene que autodominar, porque al final tiene que ser la propia persona que se autodomine como quiera y que no venga forzada desde el exterior, es cuando en Europa al menos se reconoce así, cuando estamos hablando en un contexto internacional, se puede hablar de los Roma como término paraguas para toda la comunidad o de los Roma y de los Sinti. En el contexto español, hablar de pueblo gitano es perfecto. Sí que es verdad que cuando hablamos del Holocausto, como los Sinti, así como les gusta autodominarse, fue uno de los más perseguidos y exterminados, pues para hacerlo de una manera justa y equitativa, porque rechazan la palabra Roma, pues hablamos de los Roma y de los Sinti. Pero, ¿y cuál sería la distinción entre los romaníes y los sintis? Esta es una buena pregunta que también está sobre debate. Yo cuando me preguntas siempre digo que lo suyo sería es que los Sinti o una persona Sinti que rechaza a veces ser llamado romaní o Roma debería de contestar la pregunta. Pero bueno, como sí que es verdad que he estado vinculada a los proyectos relacionados con el tema del Holocausto del centro de los Roma y Sinti en Alemania, ellos, la definición que se dan para entenderse es que es la minoría, ¿no?, originaria de la India, pero que se asentó desde el siglo XV en los territorios del centro Europa. Y estas personas prefieren autodominarse sinti. En cambio, los Roma serían la minoría que se asentó más en los países del sur y del este de Europa. Claro, con esta definición, el oeste de Europa queda un poco al aire, ¿no? Y es de hecho donde viene toda esta polémica con el término. En España, gitano, en Portugal, cigano, en Francia, gitán, Sigan Manús, en Italia Zingari, en el norte de Italia Sinti. Aquí es donde viene todo un debate. Entonces, esta es una
es una explicación muy superficial. Yo siempre recomiendo pues preguntarle a las propias personas, en este caso a los Sinti, el por qué o cómo ven ellos su diferencia en relación a los Roma. Pues bien, pero en el caso de el habla hispana, referir a la noción de pueblo gitano no tiene un sentido connotado, digamos, no estoy hablando en términos despectivos. En ese No. sentido, eh, ¿podemos rastrear desde cuándo hay registros de persecución a los gitanos y cuáles fueron los imaginarios que sostuvieron estas prácticas discriminatorias sobre los gitanos? Sí, a ver, primero hay que contextualizar un poco el pueblo gitano, ¿no? Por las informaciones y documentos que se tienen, todas las tesis afirman, ¿no? En un principio que el origen es la India. Se hace una llegada por los documentos existentes, ¿eh? Y por lo que se pueden, que hay muy pocos, en verdad hay muy pocos documentos, por los documentos que existen, que historiadores de la época han analizado, se empiezan a ver los primeros documentos en Europa, llegada en Europa en el siglo XIV, ¿vale? No se hablan de personas gitanas, hay que contextualizar que estas personas que salen de la India eran personas indias, seguramente de diferentes castas, diferentes clases sociales, un grupo heterogéneo, entendemos, no hay muchísima información, ¿no? Lo que le podríamos llamar lo que sería el proto-romo, el proto-gitano, ¿no? Esa identidad gitana romaní se crea en Europa. Entonces, hay documentos que se entienden ya de presencia de personas gitanas en Europa en el siglo XIV. Por los documentos existentes, que son muy escasos, ya se afirma que hay población gitana básicamente en la mayoría de países europeos en el siglo XV, ¿no? Es como que se hace un despliegue desde la entrada por el sureste de Europa, ¿no? A través del Imperio Otomano. Entonces, el primer documento que existe de persecución, de hecho, viene de Alemania, ¿no? El primer país en donde se promulgan las primeras leyes antigitanas es Alemania y a continuación España. ¿Vale? En 1497 en Alemania, que son 3 decretos, en el primero del 97 en el que se tiene que buscar una solución para el problema gitano, el segundo decreto es del 98 en el que se ordena la expulsión de estas personas del territorio nacional y el último, el del 1500, que al ver que no ha habido una expulsión uniforme en todo el territorio, se da como un periodo, la Semana Santa, y a partir de ahí todas aquellas personas gitanas en territorio nacional pueden ser castigadas, perseguidas y tratadas de cualquier manera que cualquier otra persona no gitana considere. En España, la primera pragmática, la de Medina del Campo, es también de 1499. Para los oyentes de Argentina, que está muy vinculada a la historia de España con la historia hispana, pensar que poco antes es cuando se casan los reyes católicos, en el 92 están los reyes católicos, se crea la Inquisición española en 1478 y sobre todo la primera pragmática antigitana también es de expulsión. Hay que pensar en el contexto español, la expulsión que se da de los sefarditas españoles, lo que se conoce como la diáspora sefardita, ¿no? Y en el 1609 lo que son la expulsión de los moriscos también. Son las 3 minorías que se ven en la España o la península ibérica, en la Castilla de aquel tiempo, y son las 3 minorías perseguidas en las cuales hay órdenes de expulsión. Países europeos se hacen leyes similares en Holanda, en Eslovaquia, con Hungría, ¿no? Estas primeras leyes que se conocen, que pasan sobre todo a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, el objetivo es la expulsión de cualquier persona gitana de esos territorios nacionales. O sea que el primer objetivo es la expulsión. Los motivos, las razones, es donde empiezan a surgir ya los primeros imaginarios, ¿no? Hay que contextualizar que la entrada del pueblo gitano en Europa viene vinculada a lo que es el Imperio Otomano, ¿vale? Se desconoce
si es que formaban parte de las milicias del Imperio Otomano, las personas gitanas, o si eran artesanos que trabajaban para esas milicias. No hay documentos suficientes en el que se pueda afirmar, ¿no? Historiadores como Sara Carmona o Ian Hancock lo que cree es que pudieron pasar incluso las dos cosas, que la entrada no fue una entrada en grupos grandes, sino que fue una entrada, un proceso de entrada. Se asentaron lo que es en el sudeste y desde ahí un despliegue. Claro, este despliegue viene por la guerra que se da en esta zona, ¿no? Con el Imperio Otomano. Claro, estamos hablando de una población nueva en un contexto de guerra, de cristianismo contra el Islam, en lo que serían las guerras santas, ¿no? De aquel momento, y en el que se ve a una población que al principio fue bien acogida, ¿vale? Porque vinieron pues protegidas por unos salvoconductos cristianos, pero que enseguida la apariencia de piel oscura, una vestimenta diferente, un idioma diferente, en un contexto de guerra, pues enseguida fueron, y de miedo en contra del Imperio Turco Otomano, enseguida fueron definidos como espías. Y es por eso en el que se producen las primeras expulsiones, con un papel importante de la Iglesia Católica, especialmente en el que define a esta población como pagana, que no creen en un Dios, y siempre vinculado por esa creencia que había en el momento que venían de Egipto, pues con el tema del ocultismo, la adivinación y la magia. Entonces, bajo ese contexto de guerra, de miedo a las invasiones otomanas que se estaban dando con un contexto español por el tema de la contrarreforma, la reforma, ¿no? Y de esto, pues empezaron los primeros prejuicios en contra de la población gitana y las primeras leyes fueron de expulsión. Anabel, y en ese contexto te pregunto, porque efectivamente hay normativas, disposiciones, leyes que tienden a la expulsión, pero ¿cuáles fueron los imaginarios, las representaciones específicas sobre los gitanos en aquel tiempo y particularmente cuáles fueron las prácticas segregatorias? Digamos, bueno, ¿cómo se materializó esa expulsión? Bueno, las expulsiones no se materializan tal y como el Estado, los diferentes estados europeos quisieron, de ahí que se promulgan otras diferentes leyes, ¿no? Pasamos de la expulsión, esclavitud. Pensamos que el Imperio Español, el Imperio Portugués, en un momento de auge, en cuando empiezan las embarcaciones hacia América, también lleva muchos esclavos y de hecho se dice, porque no sé hasta qué punto se puede afirmar por el tema de los documentos, de saber si esas personas que fueron enviadas eran gitanas o no, pero sí que se afirma que incluso las primeras personas enviadas en las embarcaciones o en las navegaciones eran personas gitanas que eran expulsadas del país. En el caso gitano, a diferencia, en el contexto español, en este sentido, a diferencia de la población judía o de la población morisca, es que, por ejemplo, la población morisca encontró pues, aliados en la zona del Magreb, y la población judía se entiende que en algunos países europeos, como Países Bajos, Holanda, de aquella, Italia, también encontraron un poco de refugio. Los sefarditas españoles, en este caso. El problema del pueblo gitano a nivel europeo es que todos los países estaban promulgando las mismas leyes de expulsión, por lo que no tenías ningún país aliado al cual poder emigrar. O te convertías en cristiano, entendiendo la definición en aquel momento entre cristiano y no cristiano. El español o el europeo se basaba en el tema de religión, o eras cristiano o no eras cristiano. Em, entonces, no funcionó, no hay muchísima documentación, ¿no? Pero se afirma que por no haberse funcionado las leyes de expulsión, se crean otras normativas. El siguiente paso es la asimilación forzosa. O sea, pasamos de expulsiones
a una asimilación forzosa en los territorios nacionales, que obviamente está relacionado siempre con un contexto político y social, ¿no? En el caso español, por un declive de la corona, por una crisis fuerte demográfica, ¿vale? Sobre todo con el tema de las expulsiones de los sefardistas y de los moriscos, pues hay un problema grave poblacional en la mayoría de los países, en la Castilla, en la España de ese tiempo y en muchos países europeos también. Por lo tanto, se cambia esas políticas de expulsión con esas políticas de asentamiento forzoso y es cuando se empiezan a aplicar leyes de sedentarismo forzoso, prohibido hablar la lengua romaní, prohibido vestimentas propias, prohibido, depende qué tipo de trabajos, porque los estados ven que se necesitan pues, esa mano de obra y lo que se intenta eliminar es esa identidad gitana e incluso la palabra gitana como las personas se identifiquen como tal. Todo esto se da al mismo tiempo, porque sucede en los siglos XVI, XVII y XVIII, todo esto se da en un contexto europeo de cambios políticos y sociales y en un contexto de la creación de los estados nacionales modernos, cuyo objetivo no es otro que la homogeneización de la propia población, de una única lengua, una única cultura y queda todo bajo sobre el cristianismo. En el caso español sería bajo la religión católica, en otros estados que se dan la reforma y la contrarreforma, bajo el cristianismo, pero a lo mejor de tema más protestante, ¿no? Pero siempre con esto. Y de ahí Y, salen estas. Y ahí es donde se crea ese imaginario colectivo, en la creación de esas identidades nacionales. y efectivamente, ¿qué sucede, podríamos decir, de modo diferencial con los gitanos durante el proceso de construcción de los estados nacionales en Europa, siglo XVIII, XIX? ¿Qué es lo que pasa ahí con la población gitana que persiste en el territorio, ¿sí? Pero que vuelve a sufrir o sigue sufriendo, ¿sí? Políticas de segregación, discriminación, persecución. Bueno, lo que sucede es que en ese momento la población gitana se convierte en el chivo expiatorio. Es por decirlo de alguna manera, la minoría étnica más vistosa, vamos a decirlo. No quiere decir que no existieran las otras minorías. Minoría judía obviamente seguía existiendo, pero se convierte en ese chivo expiatorio por el tema de las conversiones. Muchas personas no se convirtieron. Todo en un contexto también de declive económico, ¿vale? En la que hay crisis fuertes económicas en el sentido de que en el contexto español, sobre todo España sigue siendo un país muy agrícola y se da unas crisis fuertes en el campo donde hay hambrunas, ¿vale? Y se crean pues capas de pobreza grandes donde hay migración del campo a la ciudad, en donde se crean pues lo que podían ser estructuras sociales, ¿no? Marginales. Y es especialmente este tema de la marginalización con la que se le vincula al pueblo gitano. Y es donde el aparato del Estado, con políticas que se empieza a crear este Estado, este imaginario colectivo para crear esa identidad nacional en la que pone al gitano como lo contrario a la identidad nacional. Entonces, siempre vinculado a esos espacios de marginalización que no solamente corresponden a la población gitana, también corresponden a muchas personas no gitanas, pero se vincula solamente con la identidad gitana. Pensar que, por ejemplo, el tema del nomadismo, que es una característica a la que se le vincula el estilo de vida de las personas romaníes, en Europa la población gitana no ha sido el único grupo nómada. Había muchas personas sedentarias, habían personas gitanas nómadas, pero habían también personas no gitanas que también eran nómadas, pero sin embargo el nomadismo siempre ha sido vinculado en un periodo de crisis política y económica en el que los estados, para crear su homogeneización, esa identidad nacional, quieren hacer un control de la sociedad.
las personas gitanas se les escapan de este control, se les convierte en ese chivo expiatorio y se empieza a crear ese imaginario colectivo que es en total oposición con lo que el buen burgués o burguesa debía de ser o el ciudadano ejemplar debía de ser para cada uno de los estados-naciones europeos. ¿Hubo, como en el caso del siglo, fines del siglo XV, legislación específica de, ya digo, desde no expulsión, pero sí de persecución o intento justamente de integración forzosa de los gitanos durante el proceso de construcción del Estado moderno? En la mayoría de los países europeos sí, existen estas leyes antigitanas que se van dando. Las primeras de expulsión a finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI o finales del siglo XVI y las del asentamiento forzoso a finales del siglo XVI justamente hasta siglo XVIII, bien siglo XIX. En todos los países europeos se dan estas leyes antigitanas. Tener en cuenta que en España, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo, en el siglo XVIII, con la última pragmática de Carlos III, se promulgan más de 500 leyes antigitanas en un periodo de 3 siglos, vamos a decirlo. Sucede muy parecido en los otros países. Una anécdota que mucha gente desconoce es en el caso de las provincias de Valaquia y Moravia, actual territorio de Rumanía. Las personas gitanas fueron esclavos casi desde su entrada al territorio hasta mediados del siglo XIX. El tipo de esclavitud fue de 3 tipos diferentes: el de la corona, el de personas individuales o el de los monasterios, pero que fueron durante todos estos siglos esclavos. No, en ese territorio no hubo a lo mejor unas leyes antigitanas muy claras porque eran sujetos a esclavitud de estos 3 poderes, pero en el resto de países se conocen y hay documentos de leyes antigitanas promulgadas por los países, incluso con el intento de genocidio, que es en el caso del Estado español, que es el primer intento de genocidio de un Estado moderno en contra de la población gitana. En tu exposición, Anabel, hacías referencia en algún momento a esta representación de los gitanos como pueblos ligados a cultos mágicos, a la adivinación, y luego a esta figura del nomadismo, ¿no? ¿Cómo aparece representado en estos imaginarios? Ya imagino en la transición a la modernidad el lugar de las mujeres gitanas, el hombre gitano, ¿cómo se asocian estas figuras? Mujer, gitanismo, hombre, gitanismo. Se dan en varios procesos, pero en el contexto europeo, sobre todo, es muy importante, y en el caso del contexto español, como he dicho antes, la Iglesia contribuyó, ¿no?, a creación de estos prejuicios, pero el siglo de oro en España es clave para la creación de este imaginario. Miguel de Cervantes, que es el máximo exponente de la literatura española, y que se le ve como la gran figura, no fue el primero, pero sí que fue el más impactante en la creación de este imaginario colectivo. Los literarios, ¿no? En sus novelas ejemplares, su novela La gitanilla ya define estilos de vida que son propios de los gitanos. Cervantes ya da un paso, ya no estamos hablando de la mujer que se la asocia con la buenaventura o tanto como con la magia o con la brujería, que sí, que ese imaginario se seguirá arrastrando, pero que queda mucho más centrado a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. En el siglo XVII, Cervantes con otros autores literarios ya dan un paso más allá y ya vienen a definir lo que son estilos de vidas gitanos, siempre en esa marginación, en el que en el hombre se le vincula siempre con el tema del robo, el secuestro de niños, un mal hombre pagano, a la mujer como que engaña, como que engaña al hombre, intenta seducir a los hombres, mujeres públicas, ¿no? Y ahí empieza todo ese imaginario.
Obviamente se le puede culpabilizar a los literarios porque son una forma de divulgar, ¿no? y de fomentar ese estereotipo, pero todo va obviamente contextualizado con lo que es el periodo político y económico, ¿no? Y todo viene fomentado desde los poderes públicos. O sea, lo que los poderes públicos querían fomentar y cambiar y poner al pueblo gitano como esa alteridad a lo que debería de ser la buena persona, todo se viene fomentado con lo que es las obras literarias y se empieza a divulgar, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, en el que la raza no es tanto una cuestión de sangre, sino que la raza viene dominada más bien como algo social, ¿vale? Para que entendamos un poco el cambio. El gitano fue expulsado por no ser cristiano, por lo tanto estábamos hablando de una persecución de cristianos a no cristianos. Al principio venía definido como no cristiano, ya en los siglos XVII y XVIII ya pasamos a un tema social. Ya la raza viene definida no como algo biológico que pasa a partir del siglo XIX, sino como una clase social. Y se crean estos imaginarios. No, muy interesante porque imagino que hacia el final de nuestra conversación vamos a reponer cómo muchos de estos imaginarios aún siguen en pie, aunque las formas de la racialización y la discriminación se han modificado a lo largo del tiempo. Pero efectivamente, muy interesante. Vamos a hacer un pequeño corte antes de continuar con las preguntas y seguimos en unos minutos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Retomamos el diálogo sobre el pueblo gitano con Anabel Carballo Mesa. Veníamos justamente conversando acerca de esta dimensión de construcción de los prejuicios en torno al pueblo gitano ya durante el proceso de modernización de los estados nacionales. Sin embargo, aparece muy problematizado en los últimos tiempos, digo, en estos últimos 10, 15, 20 años, ¿sí? La cuestión del exterminio de los pueblos gitanos en el contexto del Holocausto alemán. Mejor dicho, en el contexto de criminalización, persecución y exterminio del régimen nacionalsocialista, particularmente de los judíos, pero de otros grupos, opositores políticos, testigos de Jehová, disidencias sexuales, aparece también la cuestión del pueblo gitano. ¿Qué pasa con los gitanos durante los años del nazismo? Bueno, pues precisamente como has dicho, ¿no? Es la persecución que se viene dando desde, vamos a decir, desde finales del siglo XV en Europa, continúa a lo largo de los siglos, diferentes tipos de persecuciones, una persecución religiosa, vamos a decirlo, a una persecución social y en el contexto del nazismo yo creo que sí que es muy importante contextualizar, sobre todo en el caso gitano, es clave el siglo XIX. ¿Vale? Estos estereotipos, este imaginario que se viene creando los siglos anteriores, como lo opuesto, esa alteridad a lo que sería la identidad nacional, en el siglo XIX se da de dos maneras. Por un lado, ese romanticismo, en el que el caso España vuelve a ser un caso excepcional, porque muchos literarios románticos viajan a España, en donde ven la Andalucía como un lugar exótico, en la que existen las gitanerías en el siglo XIX, y estos pues, autores empiezan a escribir, a exaltar, a exotificar tanto la figura del hombre como la de la mujer gitana, ¿no? No describen tanto cómo son los gitanos en verdad, sino más bien cómo les gustaría a ellos que fueran, ¿no? Esa exotificación. En este siglo XIX, mientras que por un lado los románticos o el romanticismo exalta, ¿no? La figura de lo gitano con esa exotificación tanto del hombre como de la mujer, paralelamente
y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, a los gitanos, de verdad, por decirlo de alguna manera, no es imaginario, se les persigue, ¿no? Y el siglo XIX hay que tenerlo en cuenta porque es donde entra en juego la ciencia, ¿no? Y en el caso judío lo desconozco, pero en el caso gitano nacen nuevas disciplinas que están muy vinculadas luego a la persecución durante el nazismo, como puede ser la antropología, como puede ser la criminalidad, ¿no? Y en este siglo XIX, con estos estudios antropológicos, con estos estudios biológicos, en el estudio de las calaveras humanas, se empiezan a hacer ya una categorización de los seres humanos en el que se empiezan a clasificar racialmente, ¿no? Por categorías. Y al pueblo gitano, en estos estudios antropológicos que se le hacen racialmente, quedan como los más inferiores por estos estereotipos de bárbaro en frente a progreso, de salvajes, que vienen dados ya de antes. Entra en juego lo que es la creación también de la criminología. Y esto es muy importante porque los resultados científicos o pseudocientíficos, como se le podrían llamar a día de hoy, vienen a decir que el gitano es criminal por el simple hecho de ser gitano y que esto se transmite a través de la sangre. Por lo tanto, si tú naces gitano, eres un criminal biológicamente. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque el tema de la criminalidad está muy vinculado al tema de la persecución, y no solamente la persecución y exterminio del pueblo gitano durante el nazismo, sino también en la era post-1945. Y sí que es verdad que hay muchos académicos que precisamente porque el pueblo gitano fue perseguido por el tema de la criminalidad muy vinculado, sostienen que no existió pues, lo que fue un exterminio, porque el pueblo gitano no fue nunca considerado como una raza diferente, una raza inferior, sino que era por un tema de seguridad nacional, que fue la excusa que pusieron los nazis, ¿no? Y esto sí que es muy peligroso. Aquí es donde yo pongo un eje de que esto sí que es muy peligroso el afirmar o el negar que el pueblo gitano no fue perseguido por motivos raciales, ¿vale? Porque sí que es verdad que está muy vinculado al tema de la criminalidad, pero esa criminalidad venía dada por motivos raciales. Por lo tanto, sí que fue perseguido por motivos raciales también durante el nazismo. De hecho, las leyes de Nuremberg, que al principio fueron destinadas a arios y no arios, y que se consideraba al pueblo judío como no ario, esas leyes de Nuremberg promulgadas el 15 de septiembre del 35, un mes más tarde ya hay una circular del ministro de Exteriores alemán en la que ponía que se tenía que incluir a los gitanos en la lista de no arios y a las personas afrodescendientes también. Por lo tanto, hay documento suficiente para entender que durante el nazismo, al igual que pasó con el pueblo judío, el pueblo gitano también fue considerado pues un pueblo de una raza inferior y por lo tanto fue perseguido, fue deportado y fue exterminado, no vamos a decir al 100% con las mismas características que el pueblo gitano, pero que se dieron estos procesos similares. O sea que ese proceso de racialización en sí mismo conculcó a los gitanos como un pueblo potencialmente criminal. Entonces, de alguna manera, aunque el argumento público de persecución de los gitanos haya sido esta idea de que eran potencialmente criminales, hacía justamente a esa mirada racial sobre la organización, la composición del mundo social. Eso es así, efectivamente. Totalmente. Y es una cosa que ya viene dada desde el siglo XIX. En el caso del gitano, pensar que, por ejemplo, España, que lo han considerado como un país neutro en lo que es la relación con la Segunda Guerra Mundial o con el Holocausto, ya existen a principios del siglo XX estas teorías raciales
existen y vienen dadas incluso en un contexto español que se habla de la raza hispana y que en esa raza hispana pues obviamente no se incluían a los gitanos y a los soy llamados moros en aquel momento, ¿no? Porque España ha tenido vínculos muy fuertes con el norte de África, ¿no? Y existía lo que era el imaginario colectivo del moro, ¿no? De lo que podían ser las personas musulmanes. Entonces, ya se está hablando de una raza, incluso en un contexto español, en el que el pueblo gitano no está dentro de lo que sería la raza aria, de la que la mayoría de los países europeos en ese momento consideraban que fueran. Una pregunta, Anabel, porque en el contexto de expansión del nacionalsocialismo, em, los judíos alemanes son víctimas de esa política de persecución y luego de exterminio, pero de alguna manera toda Europa va a participar del crimen. En la medida que el nazismo se expande en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los distintos países expulsan a los judíos o disponen de los judíos para que sean destinados a los guetos y luego a los campos de concentración y exterminio. ¿Pasa algo similar con los gitanos? Es decir, ¿son solo los gitanos que están en territorio alemán las víctimas del nazismo o son los gitanos que están por Europa y que en el contexto de la expansión alemana van también sufriendo las consecuencias de esa política? En este sentido, pasa exactamente lo mismo que pasó con el pueblo judío. Lo que sería la persecución, ¿no? Y luego la deportación a esos campos de concentración, exterminio, no serán solamente lo que es en el contexto territorio del Tercer Reich, sino que sucede en lo que es toda la Europa, en unos procesos muy similares a los que son el pueblo judío. Sí que me gustaría entrar en un pequeño, no sé si llamarlo matiz, porque puede traer muchísima confusión y tampoco quiero crear un debate y tampoco quiero que las personas me malinterpreten, ¿no? Pero las persecuciones se dieron de manera muy diferente en cada uno de los territorios. Por eso hay mucho académico que pone en duda, ¿no? El tema del holocausto del pueblo gitano. Y todo eso viene sobre la definición de quién era y quién no era gitano. ¿No? Y claro, por ejemplo, en el caso de Francia, cuando Francia quedó dividida bajo el régimen de Vichy o bajo la ocupación de Alemania, la persecución, porque en Francia se crean campos de internamiento específicamente para la población gitana. Lo que pasa en una zona o en la otra varía. ¿Por qué? Porque la definición de gitano que tiene Alemania a lo mejor es diferente a la que tenía Francia. Y aquí volvemos otra vez a ese imaginario colectivo, ¿no? En el que vinculas al pueblo gitano como nómada, en la marginación, en la pobreza, en un estilo de vida. Al pueblo gitano nunca se le ha definido como una categoría étnica o como un grupo cultural. Se le ha venido definiendo como un grupo social y más por un estilo de vida. Entonces, claro, la definición que coge cada uno de los países sí que repercuta a la población gitana. Dicho esto, al final, la mayoría de las personas gitanas nómadas o sedentarias fueron objeto de persecución y de exterminio, independientemente de la definición que cada uno de los países le dieran. Al final, en su totalidad, incluso personas que a lo mejor podían ser consideradas gitanas, pero que no lo eran, vamos a decirlo así, fueron también objeto de esto, de esta persecución. Y hay, como en el caso justamente de los judíos, organizaciones del pueblo gitano que se reconozcan como víctimas del holocausto o como sobrevivientes del exterminio nazi. No, una asociación como tal no. Existen muchas asociaciones gitanas, em, pero como tal no, ¿no? Que yo creo que a lo mejor esto sí que ha sido una de las grandes diferencias, sobre todo en la era post-1945, en relación al pueblo judío, ¿no? En el caso
En el caso gitano, sí que hubo intentos de creación de entidades gitanas, sobre todo en la Europa del Este, pero como quedó bajo dominio del comunismo, vamos a decirlo así, enseguida se intentaron eliminar, ¿no? Porque allí lo que no querían es tampoco esa diferencia. Todos eran ciudadanos de los países sin esa diferencia étnica, cultural o minoritaria. En el caso de, vamos a decir, de más de la Europa occidental, por de alguna manera, que quedaba bajo el otro bloque, no existió una entidad, vamos a decir, central que recogiera todos estos casos. Los motivos los desconocemos, no sabemos si porque en aquel el momento el pueblo gitano pues quería pasar página por todos los casos de discriminación que siguieron continuando. Sí que se habla que en algún caso los primeros apoyos precisamente para la injusticia que se dio con el pueblo gitano por no reconocimiento como víctimas raciales del Holocausto vinieron precisamente del pueblo judío. Personas que contribuyeron a ese reconocimiento, a esa lucha por las recompensaciones, reparaciones de las víctimas, ayudaron a personas gitanas a reclamar esas compensaciones. Vinieron de personas judías que encontraron en ese momento una injusticia muy grande a lo que se le hacía al pueblo gitano. Sí, de hecho, recuerdo en algunos testimonios de sobrevivientes de Auschwitz que dan cuenta de que efectivamente había barracas específicas donde también estaban los gitanos, ¿no? Entonces ahí se entrecruzaban como esas dos experiencias y hay como un reconocimiento de esa condición compartida del sufrimiento, ¿no? Sin embargo, vos traías muchas veces a colación, Anabel, esta cuestión del post-1945, ¿no? De lo que sucede en Europa después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay una pregunta que quisiera hacerte, porque después del 45, después del Holocausto, efectivamente la persecución a los judíos cesa, por lo menos en Europa. Sigue habiendo antisemitismo, cíclicamente, sí, aparece en contextos de crisis y demás, pero como política estatal, sí, la persecución a los judíos cesa, y en todo caso, incluso uno ve en los últimos años como una recomposición o todo lo contrario, ¿no? Como una búsqueda de reparación de la persecución histórica ejercida sobre los judíos en Europa. Pero no pasa algo similar con los gitanos. En ese sentido, ¿cuáles son las condiciones en las que viven los gitanos después de 1945 y incluso en la actualidad? Em, Todo está vinculado a una relación de poder, incluso esa creación del imaginario colectivo, cuando yo decía que los literarios los fomentan, ¿no? Pero todo viene con relaciones de poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder para construir? Depende de qué representaciones que se convierten en hegemónicas y quién da autoridad para que esas representaciones vengan dadas como válidas, ¿no? Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pasa prácticamente lo mismo. Se dan relaciones de poder en la que el pueblo gitano no tiene ningún poder, ni político, ni económico, ni social. No lo ha tenido nunca y en ese momento, post-1945, todavía menos, ¿no? Tampoco existe ninguna entidad gitana que se cree para velar por esos derechos, o al igual se intentó hacer, pero que no surgió por un tema de poder. Cuando hay esa sentencia judicial de la Corte Suprema de Alemania, en la que se le niega a los supervivientes o a las víctimas gitanas ser víctimas del Holocausto por motivos raciales, ahí que se dan dos consecuencias, en el que se te limitan tus derechos como superviviente, por lo tanto un tema de recompensación, y donde se te limitan los derechos a una conmemoración. Todo se da por un tema de poder, ¿no? Ese imaginario colectivo del gitano
continuó vigente. Ese tema de seguridad nacional no se acabó con que el gitano era criminal o no era criminal. Eso siguió en la mente de la sociedad dominante europea, en la mayoría de todos los países. Se siguió con obras literarias, se siguió con películas, se siguió con todo tema de divulgación en medios de comunicación. Lo que repercute hasta el día de hoy, ¿no? Ese imaginario de gitano criminal sigue vigente a día de hoy. Pensar que en Francia estos campos de internamiento que estuvieron sometidos la mayoría de la población gitana francesa, en 1945 los gitanos siguen en esos campos de internamiento y el régimen de Gaulle lo que dice que es también por un tema de seguridad nacional. Vamos a dejarlos aquí, no vamos a librarnos, a ver qué tipo de gitanos siguen habiendo ahí dentro. Y en el 46 todavía existe documentación de que hay gitanos dentro de estos campos. Entonces, la negación de ese holocausto, la negación de esa reparación, la negación de volver incluso considerados apátridas. Muchos gitanos no consiguen las documentaciones, incluso en la Alemania. Se conocen casos de supervivientes que en los años 80 sigue siendo apátrida, viviendo en Alemania. Víctimas supervivientes del holocausto. Esas condiciones obviamente influyen en las condiciones sociales de la población gitana, ¿no? En el que un hecho histórico como el Holocausto, en el que se dice que entre el 70 y el 80% de la población gitana fue aniquilada, volver a reconstruir todo eso bajo ese estigma social, porque el estigma social no ha desaparecido y sigue vigente a día de hoy, y en el que el Estado sigue persiguiendo al gitano durante esos años, no a lo mejor con leyes declaradas antigitanas, pero por ejemplo, el caso de Francia, con lo que se crean estos papeles tipo pasaportes de circulación, que eran obligatorios a las personas gitanas, siguen vigentes hasta finales de los años 70. Cuidado, ¿no? Porque que nos vamos aproximando. En los países tipo España y Portugal, en el que se dice que fueron neutros, ¿no? Y que las personas gitanas no fueron afectadas por el tema del Holocausto, habían unas dictaduras en el que los gitanos fueron también perseguidos y en lo que obviamente les afecta su condición social y económica, y en el que volvemos a lo mismo, ese imaginario colectivo sigue vigente. Ahí te quería hacer una pregunta respecto de esto, porque además de la experiencia de los gitanos en Europa y la experiencia en singular de lo que sucede durante los años del nazismo, ¿qué pasa en el contexto de las dictaduras? Por ejemplo, con los gitanos en España durante el franquismo. Ese es un tema efectivamente nada, que conoces muy bien. Porque ahí la periodicidad histórica es otra, ¿no? El régimen de Franco dura hasta mediados de los 70. Entonces, ¿qué pasa con los gitanos ahí durante el franquismo? La persecución de los gitanos durante el franquismo es un caso peculiar porque tampoco hay muchas investigaciones. O sea, lamentablemente o paradójicamente, a veces tenemos más información de lo que pasó durante la Gran Redada, ese intento de genocidio que se da en el Estado español a mediados del siglo XVIII, que más que lo que pasó en nuestra historia reciente. Estamos hablando de hace prácticamente 40 años que finalizó la dictadura en el Estado español, y en el que sí que hay una clara persecución al pueblo gitano. Se conocen dos herramientas, por decirlo de alguna manera. Una, que es la legislativa, que es esa famosa ley de vagos y maleantes, que no se aprueba en el franquismo, se aprueba durante la Segunda República, en el 1933, ¿vale? Pero que durante la dictadura se mantuvo, ¿no? Y bajo esa ley de vagos y maleantes es con la que, vamos a decir, legalmente se le persiguen a los gitanos.
Paralelamente a esta ley de vagos y maleantes, se da también lo que yo le podría llamar como una herramienta, no tanto legislativa, pero sí más ejecutiva, que es lo que serían los artículos 4 y 5 del nuevo reglamento de la Guardia Civil, ¿no? Que se da en el 43. A mí no me gusta desvincularlo con lo que está pasando en Europa. Si nos ponemos a pensar, el decreto de Auschwitz, ese decreto que se aprueba en el 16 de diciembre del 42, en el que se dice que todos los gitanos de los países aliados o ocupados deben de ir a ese campamento de las familias gitanas que se crea en Auschwitz-Birkenau. A los pocos meses de este decreto, en España se crea ese nuevo reglamento de la Guardia Civil con 2 artículos que van dirigidos única y exclusivamente a la población gitana, y en la que la Guardia Civil tiene toda la potestad y carta blanca para perseguir al pueblo gitano. Tenemos la ley y tenemos la herramienta, ¿no? Y durante el franquismo se hace una persecución no ideológica, que también se puede dar por temas ideológicos, ¿no? En el tema de los rojos, los contrarios al régimen. Se da también una persecución racial, vamos a decirlo. En ese momento, también Franco está hablando del tema de la raza hispana, quién es español, quién no es español, especialmente también con las migraciones del norte de África. Otra vez volvemos al imaginario colectivo del moro, ¿no? Y el que en este imaginario de los llamados moros y gitanos también quedan perseguidos durante el franquismo. Yo he tenido la suerte, y digo suerte porque es un privilegio, pero al mismo tiempo escuchando estas historias, de haber entrevistado a supervivientes, porque muchas veces no le queremos decir supervivientes del régimen franquista, pero al final son supervivientes del régimen franquista también, ¿no? Cuando tienes una persecución con o sin intención de exterminio, ha habido una persecución. En el que te comentan barbaridades, ¿no? En el que te detenían por el simple hecho de ser gitanos, en el que cuando iban a un pueblo porque sabían que había ferias, a los hombres se les humillaba. Prácticas que vienen dadas antes del franquismo. Hay que entender que el antigitanismo no empieza con Franco ni finaliza con Franco, con la muerte del dictador. Entonces, sucede una serie de cosas que todavía están por investigar. Sobre todo se tienen que abrir los archivos de la Guardia Civil en relación al pueblo gitano. Se tienen que seguir estudiando esas sentencias que se dan en los juicios bajo la ley de vagos y maleantes, el trato que se le da al gitano. Y todo eso queda, pero sí que hay hechos de gente que lo han hablado de esa persecución. Y en relación, porque el antigitanismo no acaba con el régimen franquista, esa ley de vagos y maleantes en el 1970 cambia de nombre y se le llama la ley, si no recuerdo ahora muy bien, de peligrosidad y de rehabilitación social. Esta ley, que cambia de nombre en el 1970 y que está muy relacionada con el gitano, se deroga en 1995. El dictador fallece en 1975, o sea que sigue vigente 20 años después que finaliza lo que sería la dictadura en España. Bueno, Anabel, interesante porque por un lado queda como investigaciones por hacer, por profundizar, y a la vez una problemática que no cesa. Entonces, este recorrido histórico respecto del pueblo gitano desde el siglo XV en adelante y las persecuciones no concluye tampoco, ¿sí?, con todas las políticas reparatorias posteriores al Holocausto. Agradecemos muchísimo tu presentación, hemos aprendido muchísimo, bueno, yo por mi parte, así que te quería agradecer tu disponibilidad y el tiempo. A nuestros oyentes también les agradecemos y esperamos encontrarlos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Bueno, gracias, Anabel. Muchas gracias, un placer.